Bienvenidos al último bloque de la conferencia. Hoy tenemos a Leslie Valadez Lorena, ella es mexicana de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, y nos viene a hablar sobre análisis dinámico en el discurso feminista a través de redes complejas. Adelante, Leslie. Muchas gracias. Em, bueno, este trabajo nace de mi tesis de licenciatura y pues la motivación principalmente es hacer una interdisciplinaridad en el área de física y de sociales. Yo estudié física y bueno, me interesa sobre todo este tema del feminismo y sobre todo las cuestiones que se realizan, ¿no? Que por ello es que, bueno, yo planteé esta idea de juntar estas dos áreas y lo hice a través de usar herramientas físicas y matemáticas y tomando los periódicos que aquí se muestran, como son La Nación, El Reforma y El Tiempo, para tres distintos países, en un periodo del 2012 al 2022. Y sobre todo me enfoqué en investigar sobre estas palabras que son feminicidios, misoginia, prostitución, capitalismo, entre otras que considero que son las principales palabras que se mencionan en el discurso feminista. Además, se hizo una filtración por medio de encuestas que se realizaron en redes sociales para ver qué opinaban los jóvenes cuando escuchaban la palabra feminismo, ¿no? Entonces así fue como se logró reunir estas palabras. También eh, uno de los objetivos es mostrar cómo el feminismo se relaciona con otros tópicos importantes, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratarme de ir un poquito rápido y hacer una breve historia del feminismo. Eh, Esta se divide en cuatro olas. El primero abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX con la primera ola, donde tenemos el texto que es la vindicación de los derechos de la mujer, según distintas fuentes. También aquí podemos encontrar a la autora Flora Tristán, quien es conocida por su lema incluso antes de que se publicara el manifiesto comunista, de que creo que dice los trabajadores del mundo unidos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Flora Tristán hace pues una crítica no solamente a la condición de la mujer, sino también a, a las condiciones proletarias, ¿no? También esta primera ola se va a extender hasta inicios de la campaña inglesa por el sufragio femenino. Y bueno, aquí también les muestro otras autoras que pueden consultar. La segunda ola abarca desde el siglo XIX y aquí vemos principalmente a la autora Alexandra Kollontai con los fundamentos sociales de la cuestión femenina. Esta autora fue de las eh, mujeres que criticaron duramente al feminismo porque en principio el feminismo y este tema del socialismo estaban separados. Entonces ella hizo o sea, escribió demasiado incansablemente hasta que se empezaron a unir estos dos movimientos, ¿no? Y bueno, además de ella podemos ver autoras como Clara Zetkin y Nadezhda Krupskaya, que espero pronunciarlo bien. Además, aquí también empiezan con este feminismo negro, y aquí les muestro algunas de las autoras, entre ellas Audre Lorde, pues es una de las pioneras, ¿no? La tercera ola se ubica a principios de 1960 y bueno, aquí ya tenemos más autoras como Emma Goldman, Julieta Lenteri, y entre ellas, pues Simone de Beauvoir, ¿no? Que es de los principales exponentes del feminismo. Y además de eso, en esta tercera ola entra Kate Miller con la palabra del patriarcado, que se usa para llamarla a esta estructura, pues, misógina y machista que oprime a la mujer. Junto con ello también vemos a Sila Eisenstein y ella junta precisamente lo que es el patriarcado con el capitalismo, ¿no? Alegando que estos dos sistemas pues oprimen no solamente a la mujer, sino también al hombre, pero bueno, es muy importante cómo ellas juntaron estos dos temas.
Y en México tenemos a Rosario Castellanos, quien pone en el tema del feminismo también la condición indígena. Y bueno, aquí me pareció importante mencionar a Beyoncé, no pertenece tanto a la tercera ola, pero ¿por qué? Porque el feminismo negro sí que ha sido muy importante, ¿no? No nada más para que pues se les considere también a las mujeres negras. Y esto lo podemos ver desde Alice Walker, pasando por Audre Lorde y hasta nuestros días, ¿no? Llegando a Beyoncé. La cuarta ola, que sería en la actualidad, sobre todo se enfoca en la legalización del aborto por libre elección de la mujer, no nada más por violaciones o, eh, no sé, distintas razones. También enfatiza mucho en los roles de género, la salud menstrual, etcétera. Y aquí es importante reconocer la labor de Diana Russell, que es quien le llama femicide a estos asesinos, perdón, a estos asesinatos cometidos hacia mujeres, ¿no? Y en México tenemos a Marcela Lagarde, quien hace la traducción a lo que son los feminicidios. Entonces, ¿qué tiene que ver el lenguaje, el feminismo y los medios de comunicación? Porque, como ya mencioné, yo me enfoqué en estudiar distintos periódicos. Pues bueno, normalmente el lenguaje se define como el medio de comunicación, ya sea oral o escrito, con el que las personas nos comunicamos, ¿no? Entonces, eh, partiendo de esta idea y tomando ideas de Lev Vygotsky y de Wittgenstein, sumado además de Audre Lorde, quien decía que muchas veces es necesario recurrir a la escritura y no quedarse calladas. Entonces, juntando todas estas ideas, podemos decir que el lenguaje, ya sea oral o escrito, pues sí que pueden ser una forma de hacer una lucha, ¿no? Y en este caso, pues, pues tenemos, no sé, escritos feministas, ¿no? Y quizá ahorita suena todo como, hay ideas por aquí, ideas por allá, pero ya verán cómo todo va juntándose. Ahora, esto se relaciona con los medios de comunicación por teorías como la de Chomsky, que aquí dejo la cita, quien decía que principalmente podemos ver esto en Estados Unidos, ¿no? Cuando se hace pues una fuerte propaganda de la guerra y del nacionalismo. Y entonces si esta idea la trasladamos al feminismo, pues podemos ver que también es relevante porque no es lo mismo hablar de, por ejemplo, un feto o un bebé, ¿no? Que esto toma importancia en las cuestiones de la legalización del aborto, por ejemplo. O también decir oposición a la libertad sexual o actitud a favor de la castidad, ¿no? La idea que se transmite es distinta. Además, aquí también dejo una cita de Carlos Monsiváis, quien cuestiona también fuertemente el papel de la prensa y cómo distribuyen las noticias. Y aquí dejo algunos ejemplos de los periódicos que yo estudié sobre cómo se estructuran las noticias que hablan sobre feminicidios. Aquí quizá ya se pueda vislumbrar un poco cómo tiene que ver el lenguaje, la presentación de ideas con este tema del feminismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte social y ahora pasando un poquito a la complejidad, pues vamos a ver que hablamos de un sistema complejo cuando tenemos un gran número de agentes y este número de agentes al momento de interactuar presentan propiedades emergentes, no nada más. Tenemos diferentes escalas, ¿no? Tenemos autoorganización, por ejemplo, y bueno, además este sistema es dinámico, podemos estudiarlo a través del tiempo. Y también es importante, sé que hay chicas que están en la licenciatura, pues quizá en su clase bueno, llevarán la clase de mecánica estadística y esta es una diferencia principal entre la complejidad desorganizada y la complejidad organizada. La complejidad organizada se enfoca en las colas de distribución normal, ver este, esos datos que se salen de la media, ¿no? Ahora, ¿cómo nos puede servir la complejidad para fenómenos sociales? Bueno, en los fenómenos sociales
normalmente pues tenemos una historia, ¿no? No podemos partir y como se hace en la física, decir, bueno, aíslo un sistema y ya no considero quizá cosas del pasado, no sé, también se cuestiona que sean pues deterministas, ¿no? Entonces por ello es que la complejidad es una buena herramienta para estudiar fenómenos sociales. Y ahora voy a dejar aquí un poquito de la teoría de redes. Sé que también hay matemáticos, entonces quise poner una definición que pues sea como un poquito para ellos, ¿no? Aquí tenemos lo que son los vértices y las aristas, que en este caso son los tres puntitos A, B y C que se muestran en la imagen. Los nodos vecinos van a ser aquellos nodos que se conectan a través de aristas y los nodos puentes podemos verlo como los nodos que conectan a unos con otros, ¿no? También en la teoría de redes está lo que es la matriz de adyacencia, que, bueno, ahí depende de la forma en la que se vaya a llenar. Están, cuando dos vértices se conectan, se coloca un 1, cuando no lo hacen, un 0, o cuando tenemos bucles, pues un 2. Esto depende de la literatura que se consulte. También está el grado de nodo, que es básicamente cuántas aristas se conectan hacia el nodo. Estoy intentando hacer todo como de una forma muy digerible por por el tiempo que tenemos. Y bueno, aquí también hay un ejemplo de lo que serían los K-componentes, que se usan para modelar la diseminación de ideas o de información en redes sociales. Vamos a ver que estos K-componentes son importantes porque cuando son de un grado alto, pues la información fluye muy fácilmente a través de estos nodos. Y bueno, aquí dejo una imagen donde se puede entender quizá más fácilmente lo que son los K-componentes. Cuando tenemos un componente, que sería K igual con 1, pues tenemos que los nodos que pertenecen a ese componente tienen grado 1, es decir, tienen una arista al menos. Luego, cuando son dos componentes, por ejemplo, aquí el color rosita, pues serían aquellos nodos que tienen dos aristas saliendo de ellos. Y análogamente para el tres componente. Em, Aquí les muestro lo que es bueno, un poquito del coeficiente de clustering, que nos dice o nos va a decir cómo se estructura la red. Cuando este coeficiente toma el valor de 1, pues implica una transitividad perfecta. Y cuando es un 0, significa que no presenta triadas, ¿no? Esta transitividad nos dice la conexión entre los vértices que presenta una red. Y bueno, aquí tenemos también un poquito del coeficiente de correlación de Pearson, que ya sabemos que puede ir desde el -1 hasta el 1. Y dependiendo si toma el -1, pues se tiene una relación perfectamente negativa. Cuando toma 1 es una relación perfectamente positiva. Recordemos que este coeficiente de correlación de Pearson en estadística pues implica la relación entre dos variables, ¿no? Y es 0 pues cuando no existe relación. Ahora, la propiedad de asociatividad nos va a hablar sobre cuando en sociales, cuando las personas tienden como a relacionarse con personas que son como ellos, que se parecen, por así decirlo, pues esto aplica. Y en este caso va o sea, la forma en la que lo voy a analizar es como que si dos nodos se relacionan es porque hay como un tipo de, em, ay, ¿cómo decirlo? Similitud, ¿no? En ellos. También algo que va a ser muy importante en lo que viene es el coeficiente de R. Este coeficiente de R es diferente al coeficiente de correlación de Pearson y está basado en un estudio que se hizo en el Instituto de Santa Fe, me parece. Y básicamente es una razón entre probabilidades. Por ejemplo, sean las palabras A y B con probabilidad A y B respectivamente y la probabilidad AB, que es la de aparecer juntas. Si aquí hay un poquito de confusión, me pueden interrumpir. Entonces, la probabilidad de que aparezca una palabra A multiplicada por
la probabilidad de que aparezca la palabra B es lo que divide a la probabilidad de que estas dos palabras estén juntas en una noticia. Entonces, si eh, aquí los valores que puede tomar es de uno, perdón, de uno mayor que uno y menor que uno. Si hay si tenemos mayor que uno, esto va a implicar que en la noticia las, las palabras se pueden encontrar relacionadas. Si tenemos menor que uno, pues no habría relación entre ellas. Ahora sí, ya que tenemos los periódicos seleccionados, las palabras, y se va a proceder a crear una red que va a ser esta red feminista basada en la teoría que consulté. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poquito más digerible, aquí está un ejemplo de palabras, donde si tenemos desde el 2010 al 2019, el- buscamos la palabra América, por ejemplo, y aquí tenemos la cantidad de datos que se obtuvieron, análogamente para la palabra latina, y luego para ambas, América y Latina. Entonces, aquí nada más son los datos de las veces que se encuentran en las notas periodísticas y vamos a tener un término de referencia que es la palabra hoy, que esa va a intentar de contabilizar el número total de publicaciones. Entonces, aquí en la gráfica del lado derecho podemos ver que, bueno, están las dos probabilidades, está la probabilidad de aparecer juntas y en la gráfica de abajo está el R. A ver si se alcanza a vislumbrar ahí. Está una rayita donde R es igual con uno. Entonces, por ejemplo, aquí América y Latina, pues sí que se están relacionando porque pasan este umbral. Análogamente para la palabra América y árbol, pues es lo mismo, pero podemos ver que en la gráfica de abajo, donde está la rayita del R igual con uno, pues América y árbol quedan por debajo. Esto es importante porque esto confirma que sirve el coeficiente R. Entonces, ya pasando a la red feminista, pues sería esta que les presento aquí. De nuevo, es una red que está basada en la teoría consultada. Dentro del feminismo, pues sabemos que hay distintas redes y dependiendo de la que uno quiera abordar, pues podrían construir otra red. Entonces, aquí es importante porque tenemos o podemos ver los nodos atípicos, que son justicia, libertad y pobreza. Los nodos más conectados son pobreza, muerte y capitalismo, y los de menos conexión, derecho, libertad y justicia. Ahora, el coeficiente de clustering global, pues es 0,5 aproximadamente, el grado de asortatividad 0,28 y el coeficiente de asortatividad 0,42. Aquí los nodos puente, que serían los nodos que están conectando las ideas, o bueno, las palabras serían aborto, feminicidios y liberal, lo cual tiene todo el sentido porque de nuevo, es una red pues feminista, ¿no? Ahora sí, pasando a las redes para cada país, eh, aquí están las palabras que se consideraron, las cuales ya les presenté en un inicio, en el periodo del 2002 al 2022 y las veces que se encontraron en el periódico de La Nación. Esta es para Argentina. Y aquí el término que yo usé para contabilizar el total de las notas, como lo fue en el ejemplo hoy, pues hoy sería la palabra la. Entonces podemos ver aquí que en el 2012, pues nada más encontraron 5 notas hablando de feminicidios. En el 2022, nada más 17. Y para abuso, por ejemplo, en el 2012 fue una nota, en el 2012 y en el 2022. Entonces, ya aplicando lo del coeficiente R, tenemos aquí que en el periódico de La Nación, feminicidios y misoginia, pues básicamente no se están relacionando antes del 2015, que es la gráfica inferior de mano izquierda. Después ya aparece una relación. Aquí también se me olvidó comentar que hicimos dos redes
para Argentina, porque vimos que había un comportamiento, o como diríamos en física, un cambio de fase en el 2018. Antes de ese año, ahorita les presento las redes, hay un comportamiento pues muy interesante y esto se le atribuye al cambio de gobierno. Pero bueno, ahorita pasaremos a eso. Aquí en la gráfica de abajo podemos ver que para México, en el periódico El Reforma, sí se presenta una relación entre feminicidios y misoginia, pero esta relación empieza a descender a medida que avanza el tiempo. Y para Colombia, que es el periódico del Tiempo, también hay un pico ahí enorme que indica una relación, pero después de que pasamos este pico, pues ya empieza a caer, ¿no? Entonces, bueno, esta es la red de Argentina, una de las primeras del 2012 al 2018. Y podemos ver que aquí, bueno, y puse las palabras acortadas porque si no iba a quedar todo muy amontonado, pero podemos ver que feminicidios se encuentra solito, nada más se relaciona con misoginia, no se relaciona con el acoso, con el capitalismo, con la explotación. Y pues esto es importante porque eso que nos está diciendo, que en el periódico pues nada más se relaciona misoginia con feminicidio, ¿no? Y aparentemente no con otras cuestiones. Aquí precisamente los nodos atípicos pues son los feminicidios, los nodos más conectados son pobreza, justicia y libertad, y los menos conectados, explotación, liberal y feminicidios, como ya lo comenté. Aquí solamente les muestro el histograma, donde se puede ver, dependiendo del grado, la cantidad de nodos que hay. Y bueno, esta red no presenta una transitividad perfecta. Aquí los nodos puentes, los que estarían conectando las ideas son pobreza, misoginia y justicia. Ahora, esta es la red de Argentina, la segunda red que les comentaba del 2018 al 2022. Aquí podemos ver que feminicidio ya se encuentra más relacionado con otras cuestiones, ¿no? Como son misoginia, explotación, pobreza y, y acoso también lo vemos también relacionado con otras cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me pareció muy sorprendente esto porque justamente me parece que en el 2019 hubo un cambio de gobierno de, creo que es de una postura conservadora a una más progresista. Y pues eso se estaría ya reflejando, ¿no? En estos resultados. También considero que esto es relevante porque ahora, si hemos visto las noticias de Argentina, pues el cambio de gobierno es otra vez hacia la derecha, ¿no? Entonces, quizás sería interesante analizarlo cómo ha cambiado del 2022 al 2024. Aquí veamos que los nodos atípicos ahora son acoso y prostitución. Los nodos más conectados son misoginia, feminicidio y liberal, cuando esos nodos eran, al menos feminicidio era de los menos conectados anteriormente. Y los nodos de menor conexión ahora son muerte, prostitución y acoso. Y bueno, aquí el coeficiente de asociatividad, que es casi cero, me pareció irrelevante marcarlo con rojo porque tenemos que en sociales las redes asociativas presentan un valor mayor de cero, pero las que que pertenecen como a biología o a redes sociales, pues son por debajo del cero. Y esta pues se acerca mucho a cero, ¿no? Ahora para la red de México tenemos esta como fragmentación también que se puede comparar con la red de Argentina. Aquí es interesante porque ya en este gobierno que se presentó más progresista, pues se hizo una separación así, ¿no? Como en dos grupos. Y en México, alrededor de todos estos años, del 2012 al 2022, pues con los datos se obtiene esta separación. Y, y bueno, aquí podemos ver que los nodos puente, los que estarían conectando
ideas con otras pues son pobreza, justicia y derecho. Los nodos de menor conexión son liberal, capitalismo y misoginia. Y para la red de Colombia también tenemos esta separación que ya se dio en México y en la segunda red de Argentina, que, bueno, nosotros, mis asesores y yo se lo atribuimos como un tipo de polarización en las noticias. Aquí podemos ver que los nodos más conectados son derecho, pobreza y libertad, y los de menor conexión son prostitución, misoginia y capitalismo. Aquí también el coeficiente de asortatividad pues es mayor de lo que fue en las otras redes. Aquí finalmente les muestro las 4 redes que se crearon y quizás sea un poquito más entendible comparar la red de Argentina, la segunda, con la de México y la de Colombia, ¿no? Porque si bien en el 2002, del 2012 al 2018 en Argentina sí que hubo cambios de gobierno, pues es interesante cómo después del 2019 se presenta esto, ¿no? O sea, esta como polarización. Y en México pues ha habido cambios de gobierno desde el 2012 hasta actualmente, de este año de hecho otra vez el cambio de gobierno, pero pues se ve como si no hubiera existido, ¿no? Y pues bueno, eso arroja preguntas. Entonces, finalmente, pues me gustaría concluir con que si bien los datos cuantitativos sí aportan información hacia las ciencias sociales, también es importante considerar las ciencias sociales en el análisis de estos datos, puesto que pues em, uno como físico tiene todas estas herramientas, pero también hace falta de la teoría, ¿no? Ah, no sé cómo vamos del tiempo. Eh, pues también, Ah, ok. Y bueno, se estableció la relación entre los periódicos con con el discurso feminista y se logró pues concluir que si bien el feminismo a veces se considera como una cuestión aparte, como que hay problemas, no sé, más importantes, no sé, económicos, demás, pues al final de cuentas sí que se relaciona con otros temas, ¿no? Y es por eso importante hacer una crítica también con esta perspectiva. Además de esto, el coeficiente R, pues sí sirve para ver cómo se están relacionando ideas o conceptos. Y también me gustaría dejar como último punto que el lenguaje no, o sea, sí es importante, no es nada más un medio de comunicación que si bien sí es para lo que lo usamos, pues parece ser que sí es relevante simplemente en la presentación de noticias, ¿no? Entonces hay que seguir cuestionando las cosas que leemos, no solamente en los periódicos, en redes sociales, em, sino cómo nos presentan la información. Siempre va a ser interesante cuestionarlo. Em, bueno, no sé si queda más tiempo, pero creo que eso sería todo. hola a todos. Hoy tenemos a Sherin Velada. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos viene a hablar sobre dos candidatos de materia oscura en el modelo con doblete y triplete de Higgs. Adelante, Sherin. Ok, gracias y pues quiero agradecerles por el espacio y por la iniciativa para realizar este evento. La verdad lo he disfrutado mucho y pues eso, nada más agradecerles el espacio y crear, o sea, darme el espacio para hablar y crear este espacio para que podamos compartir solo mujeres. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre mi investigación de doctorado que estoy realizando en el Instituto de Física de la UNAM con mi asesor de doctorado, el doctor Ricardo Gaitán, y pues les voy a comentar un poco sobre candidatos a materia oscura. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, en 1933 hubo un astrónomo suizo que se llamó Fritz Zwicky. Él aplicó el teorema del virial a un cúmulo de galaxias y lo que él observó fue una discrepancia entre sus cálculos y las observaciones, ¿no? Entonces, faltaba materia
en las observaciones, es decir, que según sus cálculos había mucho más materia de la que se podía observar y a esta materia faltante él le llamó materia oscura, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué le llamamos materia oscura? Porque no absorbe ni emite luz. Entonces, no la podemos observar. ¿Ok? En 1968, la astrónoma Vera Rubin y su colaborador Ken Ford determinaron la curva de rotación de las galaxias espirales. Es decir, ellos empezaron a estudiar la velocidad a la cual se mueven las estrellas en las galaxias espirales alrededor del centro y en función de la distancia a la que están del centro de la galaxia, ¿no? Entonces, ellos encontraron algo muy interesante y es que la forma de la curva de rotación de la galaxia difiere de lo que se predice con la teoría de Newton, ¿ok? Entonces, lo que nosotros esperaríamos es esta curva que aparece acá abajo, según la teoría de Newton, pero lo que se observó es esta gráfica que aparece aquí arriba, ¿no? Entonces, la forma que tienen estas curvas de rotación es que se van aplanando, ¿no? A medida que se aumenta la distancia, en lugar de ir disminuyendo como se esperaría con la teoría de Newton. Entonces, algo importante de mencionar es que eso quiere decir que esas estrellas se mueven mucho más rápido de lo que se esperaba y que se mueven tan rápido que deberían de separarse de la galaxia, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy interesante y pues una explicación a eso que está pasando ahí es que hay, como Fritz Zwicky concluyó también, hay mucha más materia de la que se puede observar y esa materia es la que ayuda a la que las galaxias se mantengan unidas tal y como están, ¿no? Ya dado que la materia visible no es suficiente para que eso ocurra, ¿ok? Otra evidencia de materia oscura que vino después surge en la observación del efecto de lente gravitacional en los cúmulos de galaxias. Por ejemplo, este que aparece aquí, que es un cúmulo muy famoso, precisamente porque cuenta como evidencia para la materia oscura, el cúmulo Bala. Entonces, lo interesante que pasó aquí es que este cúmulo fue el resultado del choque de dos cúmulos de galaxias, ¿no? Entonces, se observan dos regiones aquí. La región que aparece como en rojo, eso corresponde a donde fue expulsada la mayor cantidad de materia, ¿no? Entonces, eso corresponde a la materia visible y estas regiones que están aquí en azul es donde se observa el efecto del lente gravitacional. Pues lo interesante en este cúmulo es que ese efecto del lente gravitacional, que como sabemos es producido por una gran cantidad de materia, viene de estas regiones azules, donde hay menos materia, donde no hay materia visible. Entonces, ¿qué puede estar produciendo ese efecto? Pues creemos que es la materia oscura, ¿ok? ¿Por qué estudiar materia oscura? Pues resulta que según los resultados de Planck, la materia oscura compone alrededor de 27% del universo. La materia bariónica que nosotros conocemos es solamente el 5% del universo. Y el otro porcentaje restante está constituido por la energía oscura, ¿no? Que sabemos que es la responsable de la expansión acelerada del universo. ¿Okay? Eso quiere decir que solamente conocemos un 5% del contenido total del universo. Y el otro porcentaje es desconocido, sigue siendo desconocido para nosotros. ¿Ok? ¿Qué características tiene que tener la materia oscura? Bueno, en primer lugar, no he dicho en sí que es la materia oscura, solo mencioné que no absorbe ni emite luz. Pues una hipótesis razonable, sobre todo para los físicos de partículas, es que es alguna partícula que no hemos podido detectar, ¿no? Es una partícula que es eléctricamente neutra, es no relativista para que pueda formar estructuras y permanecer en halos alrededor de las galaxias. Es estable y interactúa muy poco con la materia, ¿no? ¿Ok? Y creemos que quizás solo interactúe a través de la fuerza gravitacional y no interactúa, por tanto, con el campo electromagnético. Ok. ¿Qué necesitamos para describir la materia oscura? Ustedes, como probablemente ya han escuchado a lo largo de la charla, que el modelo estándar de física de partículas es una teoría muy exitosa que me describe
muy bien casi todos los fenómenos que ocurren con las partículas que existen en la naturaleza. Y pues el modelo estándar está constituido de esta manera, ¿no? Por familias de partículas, donde las partículas fundamentales se dividen en dos grupos, que son los fermiones y los bosones, ¿no? Y por ahí, pues, la doctora Miriam explicó muy bien, ¿no? Lo que representan cada una de esas partículas y donde estos bosones de normas son los que son los responsables de mediar las interacciones fundamentales, ¿ok? Y luego se agregó uno más, que es el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, de todas estas partículas que aparecen acá, ninguna cumple las condiciones que acabo de mencionar para ser materia pura, ¿no? Podríamos pensar en los neutrinos porque son eléctricamente neutros, pero los neutrinos sí son partículas relativistas, ¿no? Aparte están excluidos en el rango de masa que deberían de tener las partículas candidatas a materia pura, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para poder describir la materia oscura necesitamos hablar de física más allá del modelo estándar. ¿Y qué es física más allá del modelo estándar? Precisamente hay algunas cosas que el modelo estándar no puede describir. Entre ellas, por ejemplo, sabemos que la interacción gravitacional no está unificada con las otras fuerzas fundamentales. Otra cuestión que no se puede explicar con el modelo estándar es el origen de la masa de los neutrinos. Entonces, de hecho, según el modelo estándar, los neutrinos no deberían de tener masa, pero sabemos de los experimentos de oscilaciones de neutrinos que sí tienen masa, ¿no? Ese fue el aporte de estas colaboraciones grandes de Super Kamiokande, ¿no? Y la de Canadá que nos trajeron esos resultados. Entonces, esos son indicios que nosotros tenemos que modificar algo en el modelo estándar, ¿no? Que no quiere decir que esté mal, sino que hay muchas otras piezas que nos hacen falta encontrar, ¿no? Y otra de ellas es precisamente la existencia de materia oscura. Otra cosa importante que no se puede explicar con el modelo estándar es la asimetría que hay entre materia y antimateria, ¿no? Entonces, cada región del universo que nosotros miremos, hay muchísima más materia que antimateria. ¿Por qué? No sabemos. Eso sucedió después de que se creó el universo, se crearon igual cantidad de materia y antimateria, ¿no? Pero eventualmente la materia dominó sobre la antimateria y algo pasó ahí, ¿no? Algún proceso físico produjo esa asimetría y ese proceso físico le llamamos variogénesis, ¿no? Entonces, se puede explicar variogénesis dentro del modelo estándar. No, deben haber ciertas condiciones para que ocurra y una de ellas es, por ejemplo, la violación CP, la violación del número electrónico y la violación del número bariónico. Entonces, si ocurre la violación CP dentro del modelo estándar, sí, ocurre precisamente dentro del sector de quarks, pero no es suficiente para explicar la asimetría materia-antimateria. Entonces, basándonos en todos esos fenómenos que no se pueden explicar en el modelo estándar, pues surgen las extensiones del modelo estándar, ¿no? ¿Ok? Y pues voy a hablar sobre eso, ¿no? Cómo buscar candidatos de materia oscura en extensiones del modelo estándar. Ok, ¿qué posibles candidatos a materia oscura tenemos? Bueno, los favoritos hasta ahora, o los favoritos de muchas personas que trabajamos en esto, son los WIMPs. Los WIMPs son partículas masivas que interactúan débilmente. Esas partículas están en un rango de masa desde un giga, bueno, en el rango de masa de la escala electrodébil. Y podrían ser, por ejemplo, partículas supersimétricas, neutrinos pesados o escalares, ¿no? Otros favoritos son las acciones. Las acciones son favoritos por motivaciones teóricas. Estos son distintos a los WIMPs, neutrinos estériles y también los que se conoce como MASHOS, que son Massive Compact Head Objects. Ahí entran, por ejemplo, los agujeros negros primordiales. Y puesto cada uno de estos candidatos, o sea, para poder nosotros determinar si nuestro modelo tenemos un buen candidato a materia oscura, tiene que cumplir una serie de condiciones, ¿no? Entonces, les dejo, por ejemplo, esta referencia. También este mismo autor tiene un libro que habla de cosmología y física de partículas con enfoque especial a materia oscura, ¿ok? Bueno, en mi caso, en mi investigación, decidimos utilizar los WIMPs porque les decía que eran de los candidatos favoritos. ¿Por qué son favoritos? Porque son muy buenos candidatos a materia oscura, son partículas en la escala electrodébil. Esto es importante
porque hay algo que se conoce como milagro WIMP, y es decir, que como están en esta escala de masa, cuando nosotros sustituimos aquí en esta relación, que esta es la densidad de materia oscura, ¿no? Es un parámetro adimensional porque es la densidad de materia entre la densidad crítica. Entonces, según Planck, el límite que hay para la densidad de materia oscura es este, y para partículas que están en esta escala de masa, entonces se reproduce la abundancia correcta de materia oscura, es decir, le pegamos a este numerito de acá. Por eso es que los WIMPs son candidatos favoritos, ¿ok? Los WIMPs, bueno, se encontraban en equilibrio térmico en el universo temprano, eventualmente, pues, al expandirse el universo, se desacoplaron a una temperatura que se calcula aproximadamente entre la masa de la partícula candidata a materia oscura entre 20, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos incorporar los WIMPs a nuestro modelo? Pues eso ya lo han hecho muchas personas, han propuesto modelos que tienen WIMPs como candidatos a materia oscura. Uno de ellos es el modelo del doblete inerte. El modelo del doblete inerte simplemente consiste en tomar el modelo estándar y agregarle un doblete más, ¿no? Sabemos que el modelo estándar tiene el doblete de Higgs y le agregamos un doblete más que se llama inerte porque a diferencia del doblete de Higgs no adquiere un valor de expectación en el vacío. Otro modelo muy gustado es el escotogénico, que fue propuesto por Ernest Mach en el 2006 y ese es muy gustado porque es como el doblete inerte, pero además de tener ese doblete extra, tiene 3 singuletes fermiónicos que representan los neutrinos pesados. Entonces, si recuerdan, yo les mencionaba de que una cuestión que aparece en el modelo estándar que no se puede explicar es la generación de la masa de los neutrinos, pues esos singuletes fermiónicos sirven precisamente para eso, ¿no? Para generar la masa de los neutrinos en el modelo estándar, y en este modelo pues se genera la masa de los neutrinos a nivel radiativo, ¿ok? También podríamos agregarle al modelo estándar, no sé, cualquier tipo de fermiones, singuletes, tripletes, o agregar, hacer nuestro modelo supersimétrico y agregarle otras partículas supersimétricas que podrían ser candidatos a materia. ¿Ok? Bueno, entonces, para el modelo del doblete inerte o el modelo escotogénico, porque el sector escalar es el mismo, el potencial escalar está dado por esta ecuación que aparece aquí. Y pues los que ya están familiarizados con el mecanismo de Higgs podrán reconocer que estos primeros dos términos es precisamente el potencial escalar del Higgs. ¿Okay? Entonces, los siguientes que aparecen, el segundo pues representa el potencial del doblete y los otros son términos de interacción, ¿no? De cómo interactúa ese doblete inerte con el Higgs. Y las lambdas son las constantes de acoplamiento, ¿ok? Entonces, esos constantes de acoplamiento y las masas de los escalares son los parámetros que necesitamos para describir nuestro modelo, ¿no? Y para calcular la densidad de materia oscura, ¿ok? Algo importante es que para garantizar, ¿no?, que nuestra partícula sea un buen candidato a materia oscura, una de las condiciones que mencionábamos es que tiene que ser estable, no tiene que ser una partícula neutra y tiene que ser estable. Entonces, para eso imponemos una simetría discreta, ¿no? Entonces, bajo esa simetría, todas las partículas del modelo estándar, pues, no tienen carga, ¿no? O sea, es decir, una de esas simetrías Z2, las partículas que están cargadas con esa simetría Z2, como por ejemplo eta, que representa el doblete inerte, transforma como eta a menos eta, ¿no? Todas las demás se quedan como están, y eso, el efecto que tienen, el potencial, es que me elimina los términos que no cumplen con esa simetría. Es decir, este potencial que tenemos acá no es el potencial más general, sino que ya del potencial de dos dobletes ya le impusimos la simetría Z2 y me queda este, ¿no? Este es el que cumple con esa simetría y por tanto de aquí va a surgir el candidato a materia. ¿Cuál es el candidato a materia en el modelo? Es la partícula más ligera que está cargada bajo esta simetría Z2. ¿Ok? Bueno, para el modelo escotogénico les mencionaba, ¿no?, que
En este modelo se puede generar la masa de los neutrinos, es decir, se agrega al lagrangiano del modelo estándar estos dos términos. Y las ventajas de este modelo, pues, es que posee dos candidatos posibles a materia oscura. Podrían ser tanto los neutrinos pesados como los escalares, ¿no? Entonces, se prefieren los escalares porque esos me reproducen la abundancia correcta de materia oscura. Hay generación de masa de los neutrinos. Y otra cosa que se podría hacer con ese modelo que ya se ha hecho en artículos previos es estudiar leptogénesis, es decir, la generación de variogénesis a través de leptogénesis y la leptogénesis que surge de los decaimientos de los neutrinos pesados. ¿Okay? Bueno, entonces una vez que ya tenemos el potencial, impusimos la simetría, pues sabemos que así como en el caso del Higgs ocurre un rompimiento espontáneo de simetría y ahí aparecen más escalares, ¿no? Entonces, nuestro modelo tiene otros escalares extras al del Higgs. El primero pues representa el Higgs del modelo estándar y aparecen Higgs cargados y otro que es un escalar neutro y un pseudoescalar neutro. ¿Okay? Entonces, en este modelo, la convención es que se elige esta lambda 5 como negativa, de manera que este H sub 0 es la partícula más ligera, cargada bajo la simetría, por tanto el candidato a materia oscura. Entonces, ¿qué sigue después de tener esto? Pues se calcula la densidad de materia oscura, ¿no? En función de la masa del candidato. Y para el modelo del doblete inerte, lo que se obtiene es lo que aparece aquí en la gráfica, ¿no? ¿Qué parámetros tiene el modelo? Pues la constante de acoplamiento y el splitting, que es la diferencia de masa entre estas dos componentes neutras, ¿no? Entonces, lo que observan aquí en la gráfica es precisamente esa densidad de materia oscura para diferentes valores del splitting entre los escalares y este valor fijo del acoplamiento. ¿Ok? Entonces, este modelo resulta que provee un buen candidato a materia oscura en esta región de acá, es decir, con una masa de alrededor de 550 gigaelectronvolts por ahí. Y en esta región que aparece por debajo de eso, por debajo del límite de Planck, la línea punteada es el límite de Planck para la densidad de materia oscura, pues la cantidad de materia oscura es insuficiente. A esta zona, donde la cantidad de materia oscura es insuficiente, se le conoce como zona desierta. Okay. ¿Qué otro modelo podemos estudiar también? El modelo del triplete inerte. Esa es la diferencia que tiene con el anterior, es que aquí no hay una diferencia de masa a nivel árbol entre las componentes cargadas y las neutras, ¿no? Son degeneradas. Entonces, se tiene que calcular a nivel loop esa diferencia de masa que está fija y es de 166 MeV, ¿no? Entonces, a diferencia del modelo anterior, esa cantidad está fija acá y lo que variamos es el acoplamiento con el Higgs, ¿no? Entonces, se obtiene la densidad de materia oscura en función de la masa del candidato, del triplete, para diferentes valores del acoplamiento y se observa esto, ¿no? Que también hay una región que en la que es más grande, producto de este valor precisamente, es más grande la zona desierta, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Pues una manera de mejorar estos resultados, es decir, de recuperar parte de esa zona desierta, es considerar otro candidato a materia oscura. Es decir, nosotros, la hipótesis más sencilla que tenemos es que la materia oscura está hecha de partículas, ¿no? Partículas que no hemos podido detectar aún. Y pues lo más fácil es asumir es que todas esas partículas son iguales, ¿no? Pero puede ser que yo tenga, así como tengo la materia bariónica compuesta de distintos tipos de partículas, puede ser que lo mismo pase para la materia oscura. Y pues en ese caso consideramos dos candidatos de materia oscura que van a ser escalares, pero no sé, podría ser, por ejemplo, tener un candidato escalar con uno fermiónico y que los dos contribuyeran a la abundancia total de materia oscura, ¿no? Nosotros vamos a considerar por simplicidad dos candidatos escalares y vimos cómo cambia la densidad de materia oscura total, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que consideramos en nuestro modelo fue dos candidatos, uno proveniente de un doblete inerte y otro proveniente de un triplete inerte, ¿no? Entonces,
que están representados aquí. Nuestro modelo tendrá dos dobletes, el doblete del Higgs del modelo estándar, el doblete inerte y el triplete inerte que está representado por T. Este otro triplete que aparece acá, que es un triplete activo, ese lo introducimos para generar la masa de los neutrinos mediante el mecanismo de Ciso tipo 2, pero no voy a hablar de eso por cuestión de tiempo. Y pues los parámetros importantes para nuestro modelo son estos acoplamientos, ¿no? Los acoplamientos de los candidatos con el Higgs y los acoplamientos de los candidatos entre sí, ¿no? El doblete inerte y el triplete inerte. Y pues la diferencia de masas, ¿no? Que mostrábamos en el modelo del doblete inerte, ¿ok? Se imponen en el potencial, pues las constricciones teóricas que debe llevar de positividad, de perturbatividad y unitariedad. ¿Y qué sigue después de que tenemos eso? Pues necesitamos el uso de software especializado para poder realizar los cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? O sea, ¿qué se necesita para saber si tenemos un buen candidato de materia oscura? Tiene que cumplir el límite de materia oscura observado por Planck, es decir, tiene que reproducirse la abundancia correcta de materia oscura. Y otra condición es las cotas que me dan los experimentos para la detección de materia oscura, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos comparar con esas cotas experimentales, necesitamos definir nuestro modelo, ¿no? ¿Ok? Entonces, una manera de hacerlo es, por ejemplo, en Sara, que es un paquete de matemática y es bastante sencillo. En Sara definimos las características de nuestro modelo. Le decimos en primer lugar si nuestro modelo es supersimétrico o no. Definimos las simetrías que lleva nuestro modelo, por ejemplo, la simetría Z2 que introdujimos, el contenido de partículas del modelo, los parámetros que lleva el modelo y el lagrangiano, ¿no? Le damos el lagrangiano de nuestro modelo. Una vez que definimos nuestro modelo en Sara, Sala calcula la salida de archivos para otras herramientas, ¿no? Que se pueden usar en FaintArts, en CalHep, y herramientas como MathGraph, que ya explicaron un poco sobre eso. Entonces, generamos en este caso los archivos de CalHep, que son 4 archivos que contienen la información de las partículas, los parámetros y todo el modelo, lo que es el modelo en sí. Y pues eso lo importamos a otra herramienta que se llama Micromegas. ¿Qué hace Micromegas? Pues Micromegas resuelve la ecuación de Boltzmann, es decir, calcula la abundancia de materia oscura, ¿no? Entonces vemos aquí que la ecuación de Boltzmann, que es la que define cómo evoluciona la densidad o el número de las partículas, según los candidatos que tenemos, entonces tiene un término que corresponde a la expansión del universo y el otro que está relacionado con las interacciones que tienen las partículas, ¿ok? Entonces, esa ecuación pues la resuelve Micromegas y lo hace de forma rápida y eficiente. Y lo importante es que de las últimas versiones de Micromegas nos permiten trabajar con 2 candidatos simultáneamente, ¿no? Entonces nosotros le damos la información de los candidatos con los archivos que creamos en Sara y pues de esa manera obtenemos la densidad de materia oscura, ¿no? Por ejemplo, aparece algo como esto, cuando nosotros corremos micromegas, nos aparecen las partículas, por ejemplo, que están cargadas bajo la simetría Z2, que está marcado como el sector impar, ¿ok? Le damos los valores de los parámetros de las constantes de acoplamiento y los valores de las masas de los candidatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la masa, en el caso del doblete inerte de 550, el valor que me da de la densidad de materia oscura es este, ¿no? Que es cercano al del límite de Planck. Entonces, ¿qué otra cosa podemos checar con micromegas? Pues las cuotas experimentales, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, actualmente no se ha podido detectar materia oscura, pero de la no detección de materia oscura también se obtiene información. Y pues esas cuotas, por ejemplo, para la detección directa, aparecen acá. Es decir, estas son cuotas para los WIMPs provenientes de la dispersión de las partículas de materia oscura con nucleones.
Y esta creo que esta tabla salió en el 2022, está en el PDG, de ahí la tomé. Y por ejemplo, para ese entonces el límite que tenía la mayor precisión era el de este experimento de Sinon-Wanton, ¿ok? Entonces, nosotros checamos que la sección eficaz que calculamos en micromegas esté dentro de estos límites, ¿ok? Entonces, esa información lo tenemos de micromegas y los resultados son los siguientes, ¿no? Calculamos la densidad de materia oscura para nuestros dos candidatos y filtramos los datos, ¿no? Aquí están los datos filtrados que cumplen con la densidad de materia oscura total, es decir, que se debe cumplir que la densidad de materia oscura del primer candidato más la del segundo candidato, pues sea igual a este valor del límite de Planck, y esos son los puntos que corresponden a esa condición, ¿no? Para el caso del primer candidato del doblete inerte y el caso del triplete inerte, para diferentes valores de los acoplamientos entre los dos candidatos, ¿ok? Entonces, esos son los puntos que corresponden. Y pues se puede apreciar aquí que, por ejemplo, en el caso del doblete, anteriormente solo teníamos puntos a partir de 550 en electron volts, ¿no? Y aquí pudimos recuperar parte de la zona desierta, ¿no? Al introducir el segundo candidato a materia oscura. Lo mismo acá, en el caso del triplete, ¿ok? ¿Y qué pasa con la sección eficaz? De igual manera calculamos la sección eficaz. Aquí hay que tener cuidado porque es un modelo con dos candidatos a materia oscura y las componentes son, perdón, las restricciones experimentales consideran solamente una especie de materia oscura, entonces hay que rescalar nuestros datos para poder comparar respectivamente, ¿ok? Y lo que obtenemos es esto. Aquí ya introduje algunos resultados de otros experimentos más recientes, ¿no? Que tienen un límite más restrictivo. Igual para distintos valores del acoplamiento entre los dos candidatos, y pues nuestros resultados están por debajo de esos límites. Es decir, que sí tenemos buenos candidatos a materia oscura en el sentido de que cumplen con la abundancia de materia oscura y con las cuotas experimentales de detección directa. ¿Ok? Y bueno, en resumen, pues los WIMP son buenos candidatos a materia oscura, ya que cumplen con la abundancia correcta, la observada por Planck. Para determinar si una partícula es un buen candidato a materia oscura, pues debe cumplir tanto restricciones teóricas como experimentales. Considerar dos candidatos a materia oscura nos permite recuperar parte de la zona desierta, es decir, que eso amplía el rango de masa en el cual nosotros podemos buscar nuestros candidatos a materia oscura y testear nuestros modelos de forma experimental. Y pues en el caso de nuestro modelo, pues los candidatos cumplen con las constricciones de densidad de materia oscura y de detección directa. Y muchas gracias por su Aldana atención. Hotzman Eirasca, de la Universidad de Buenos Aires, nos va a hablar sobre aspectos cuánticos de la cosmología inflacionaria, modelando el universo inflacionario con CSL. Adelante, Aldana. Bueno, hola a todos, yo soy Andana, como me presentó recién Esteban. Estoy terminando mi máster en la Universidad de Buenos Aires y hoy quiero contar un poquito de lo que estuve trabajando para la tesis. Em, Básicamente lo que nosotros hacemos es trabajar con cosmología inflacionaria, bien como dice mi título, pero utilizando modelos de mecánica cuántica alternativa, y particularmente el modelo CSL, que en un rato les voy a explicar de qué se trata. Entonces, mi charla se va a organizar de la siguiente forma. Primero voy a dar un poquito las motivaciones y los objetivos de mi trabajo. Después voy a hablar un poquitito, una pequeña intro de qué es la cosmología inflacionaria y por qué es importante tener inflación en cosmología. Igual Clara, hoy a la tarde ya habló un poco de eso. Después voy a hablar del problema que a mí me interesa estudiar, que es básicamente este problema que tiene la cosmología inflacionaria, que es la inflación eterna. Y quiero introducir un poquito el problema de la medición en cuántica, pero particularmente por qué eso nos importa mucho en cosmología y por qué representa un problema. Y en base a eso voy a hablar un poquito de qué son los modelos de colapso objetivo. Bueno, y después ya voy a decir más o menos, o sea, en qué mi línea de trabajo exactamente cuál es y qué estamos haciendo ahora, cuáles son mis resultados preliminares y algunas conclusiones del trabajo. Entonces, bueno, mi motivación principal es,
básicamente que el modelo inflacionario es un elemento clave en la cosmología moderna. De hecho, incluir inflación dentro de lo que es la cosmología explica muy bien las observaciones, sobre todo las del fondo cósmico de microondas y las de homogeneidad y isotropía a grandes escalas. Pero bueno, nosotros sabemos que ese modelo, tal como está planteado de forma estándar, tiene algunos problemas explicativos. Uno de los modelos que yo sé que no toda la comunidad está de acuerdo conmigo, pero es que hay una falta de explicación coherente y satisfactoria en cómo se produce esta transición entre que partimos de un universo cuántico, perdón, y eventualmente tenemos un universo que sigue las leyes de la física clásica. Entonces, una de las cosas que queremos explicar es cómo es esa transición cuántico-clásica de las perturbaciones iniciales. Y otro de los problemas vamos a decir que sí es reconocido por la comunidad, que es básicamente el problema de la inflación eterna, que lo voy a explicar mejor más tarde, pero en pocas palabras es el hecho de que puede ocurrir que inflación no termine en todos los lugares del espacio-tiempo de igual forma. Entonces, en base a estas dos cosas que dije recién, nosotros lo que hacemos es trabajar, como ya dije, con modelos de cuántica no estándar. Particularmente lo que usamos es el modelo que se llama de localización espontánea continua, o CSL. Es un modelo que ya se exploró bastante, hay un montón de bibliografía, un montón de artículos acerca de esto, de incluir el modelo CSL para tratar problemas cosmológicos. Y sabemos que ofrece un mecanismo satisfactorio para explicar la transición cuántico-clásica de las perturbaciones. Y lo que a nosotros nos interesa estudiar, o por lo menos es mi trabajo de tesis, es ver si ese modelo así planteado puede resolver el problema de la inflación eterna. Entonces, para dar una introducción rápida de cosmología, no voy a decir demasiado, pero para tener una idea, entonces siempre vamos a considerar que la métrica del espacio-tiempo está dada por Frimal, Lemaitre, Robinson-Walker, donde, o sea, no sé si ustedes hicieron algo de cosmología, pero este K me dice las distintas soluciones espaciales que puede tener el universo. Es decir, puede ser plano, curvado negativamente o curvado positivamente. Según las observaciones, el universo es espacialmente plano, así que siempre vamos a tratar como si fuera plano y ese K va a ser siempre igual a 0. Después, las dos ecuaciones creo que más importantes dentro de lo que es cosmología, no particularmente inflación, sino cosmología estándar, son las ecuaciones de Freeman, que son las que nos dicen cómo es la dinámica del espacio-tiempo. Bueno, nada, el factor de escala particularmente parametriza la expansión, así que con estas ecuaciones podemos hacer un montón de cosas. Acá tenemos la densidad de materia y la presión, perdón, la densidad de lo que sea que estemos tratando y la presión, la misma cosa. Quiero dos palabras decir por qué realmente es necesaria tener inflación dentro del modelo cosmológico. El modelo cosmológico anterior a inflación, o sea, el modelo de Hot Big Bang, sabemos que tiene algunos problemas, ¿sí? Que básicamente se solucionan cuando uno plantea la teoría inflacionaria. Entre los problemas que creo que son más fáciles de ver de por qué es necesario agregar inflación, está el problema del horizonte y de la planitud, aunque bueno, hay otras cosas como reliquias iniciadas, que no haya monopolos magnéticos, etc. Pero creo que lo que mejor ilustra por qué necesitamos inflación es el problema del horizonte. Lo voy a explicar rápidamente, por eso tengo el grafito. O sea, si nosotros consideramos que el universo empezó en un tiempo igual a 0, y miramos dos regiones separadas del CMB, o sea, del fondo cósmico de microondas, como que si el universo empezó acá, entonces estas dos regiones, que están marcadas en gris, no tuvieron tiempo suficiente para estar en contacto causal. Entonces sería como muy difícil poder explicar por qué el CMB es isótropo. Y aparte sería muy difícil poder explicar por qué el universo a gran escala es homogéneo y isótropo también. Entonces, básicamente lo que hace inflación es resolver ese problema, también el problema de la planitud. Y eso lo hacemos incluyendo una etapa previa a lo que sería la singularidad en el modelo de Hot Big Bang, que dure lo suficiente tal que todas las regiones del CMB estuvieron en algún momento en contacto causal. Y entonces ahí podemos explicar por qué la isotropía. Y además inflación contribuye a resolver el problema de la planitud porque
ya no necesitamos un fine tuning de ciertas constantes para poder explicar por qué el universo se ve espacialmente plano hoy en día. Bueno, fuera de eso, esto es algo que creo que ya dijo Clara, pero vamos a repetirlo. Entonces, inflación básicamente es plantear que tenemos un campo, por lo menos el modelo más simple de inflación, es plantear que tenemos un campo escalar real, que en general lo tratamos como un campo escalar homogéneo más una perturbación. Y ese campo escalar se llama inflatón y satisface las siguientes ecuaciones, esas son las más importantes. La ecuación de Freeman modificada para un campo escalar y la ecuación de Klein-Gordon, ambas nos van a dar la dinámica del campo. Y bueno, lo último que quería decir acerca de este tipo, o sea, de inflación así en general, es que o sea, el modelo tal como está planteado concorda muy bien con las observaciones, sobre todo del fondo cósmico de microondas, y todos los modelos que yo voy a intentar, ya que voy a desviarme de lo estándar, también tienen que poder explicar estas observaciones, así que uno siempre termina chequeando que efectivamente todo sea consistente, ¿no? Bien, entonces, pasando un segundito de inflación slow roll, que como explicaron hoy a la tarde, básicamente la idea de inflación slow roll es que el campo tiene asociado un potencial y el campo, o el modo cero del campo, va a rodar lentamente por el potencial. En el medio va a sufrir algunas fluctuaciones cuánticas, entonces como que no va a ir derecho hacia el mínimo, pero básicamente lo que va a pasar es que mientras el campo esté en la zona gris, inflación va a continuar. Una vez que deje la zona gris, entonces inflación termina y el inflatón llega a su mínimo de potencial. Entonces lo que vamos a suponer básicamente es que el potencial es mucho mayor que la parte cinética del campo y que la aceleración es despreciable. Entonces las ecuaciones que mostré hace un ratito se simplifican y en definitiva estas son las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar porque son mucho más sencillas y explican bastante bien las observaciones de todas formas. Así que ahí estamos. Bien, entonces ahora sí pasando a lo que a mí me importa en mi tesis, que es la inflación eterna. La inflación eterna, según la visión estándar, es la posibilidad de que el proceso inflacionario no ocurra de igual forma en todas las partes del espacio-tiempo, es decir, que puede haber sectores del espacio-tiempo en donde la inflación todavía no terminó, y eso daría lugar a algo que se conoce como universos bolsillo o pocket universes, y lo que termina ocurriendo es que esas zonas que siguen inflando eventualmente se comen todas las otras zonas en donde la inflación sí termina. Entonces, en efecto, constituye un problema porque eso no lo vemos y además sería difícil observar, bueno, etcétera. Pero bueno, si lo ponemos un poco más formalmente, lo que vamos a decir es que la trayectoria del campo está gobernada por la parte homogénea del campo o por la dinámica de su modo cero, lo que llamamos modo cero. Y ese campo, ese modo cero, sufre fluctuaciones que pueden ser tan grandes, o sea, esas fluctuaciones pueden ser tan grandes tal que el campo vuelva a escalar el potencial. Si recuerdan lo que mostré recién en inflación slow roll, es como que el campo fluctúa alrededor de su valor medio y si las fluctuaciones son lo suficientemente grandes es como que el campo vuelve a subir por el potencial y entonces inflación vuelve a empezar. Y eso puede pasar infinitamente, entonces eventualmente vamos a tener sectores en los que la inflación jamás termine. Si lo ponemos en matemáticas, o sea, en ecuaciones, lo que vamos a pedir es que para un dado tiempo, que en general se toma un tiempo de Hubble, esas fluctuaciones cuánticas que nosotros tenemos del campo sean menores que lo que se mueve, lo que se movió el modo cero del campo. Entonces vamos a pedir que el cociente que muestra ahí sea menor que 1 para que inflación eterna no ocurra. Bien. Y ahora voy a dar así como un giro rotundo de tema, porque quiero meterme un segundito con esto que es el problema de la medición, que supongo que si hicieron cuántica habrán escuchado de que este problema existe. Básicamente el problema viene porque uno tiene, cuando define las leyes de la mecánica cuántica, uno tiene dos tipos distintos de evolución. O sea, mientras uno no observa el sistema, las cosas evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, pero cuando uno hace una medición, entonces el sistema como que sigue el postulado de colapso.
Bueno, cuando uno trabaja en un laboratorio, eso es muy fácil porque uno puede definir muy bien qué es un sistema y qué es un observador, pero cuando uno está en cosmología, esa distinción no es tan clara. Entonces, como que ahí nos hallamos con un problema, porque sabemos que el universo empezó siendo cuántico y en algún momento pasó a ser clásico. Entonces, ¿quién lo midió? ¿Cómo lo midió? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un ambiente? Bueno, esas son preguntas que todavía están abiertas. Em, Esa es como la motivación de por qué yo creo que hay un problema de la medición, por lo menos en cosmología. Y una forma muy linda de mostrar el problema de la medición es como lo hizo Modling, perdón, en uno de sus papers, que él lo que básicamente dice que la mecánica cuántica se basa en estos tres postulados resumidos, que la descripción física del vector de estado es completa, que los estados cuánticos siempre evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger y que las mediciones siempre tienen resultados definidos. Y él básicamente demuestra en ese paper que si uno toma esos tres postulados en conjunto, son incompatibles. Y algo muy lindo que tiene esta formulación es que si uno va negando uno a uno los postulados, entonces como que obtiene de alguna forma las teorías alternativas de mecánica cuántica que existen en la actualidad y de hecho son todas ramas de estudios bastante interesantes. Particularmente lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a negar que los estados cuánticos siempre evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Y eso, entre otras teorías, nos lleva a los modelos de colapso, que ahora voy a pasar a explicar un poquito. Solo voy a mencionar dos, porque hay un montón de modelos de colapso, pero creo que los más importantes son uno que se llama GRW, y el otro que se llama CSL, que es con el que yo voy a usar. Pero la idea de todos es básicamente la misma, es que uno tiene un estado deslocalizado a un tiempo t menos, digamos, y a un tiempo t más, como que el estado sufre un colapso aleatorio, y pasa a estar localizado, de alguna forma, sin la necesidad de que haya un observador o alguien que realice una medición para que eso ocurra. Es decir, que naturalmente los estados se localizan. GRW es como históricamente el primero que se postuló, por eso lo agregué ahí. Es un modelo que no modifica la ecuación de evolución, sino que asume que van a ocurrir este tipo de colapsos eventualmente, pero no dice muy bien cómo. En cambio, CSL está mucho más desarrollado, de hecho es el modelo de colapso objetivo más desarrollado que tenemos, y lo que hace es, considera que la ecuación de Schrödinger funciona y le agrega términos estocásticos y no lineales que den cuenta de este tipo de colapsos. Lo que va a ocurrir en el modelo CSL es que el sistema va a sufrir colapsos continuos en el tiempo, con una frecuencia que es un parámetro libre del modelo. Entonces, las dos ecuaciones principales de los modelos CSL, por lo menos como están planteados para usar en el laboratorio, son estas. La primera es la ecuación de evolución de estados, ¿sí? Acá hay algunas particularidades. Si uno quita todo el término este, que estoy mostrando acá con el cursor, espero que lo vean, uno reobtiene Schrödinger. Sí, pero bueno, nosotros lo queremos agregar justamente para no necesitar un observador. Este W que está acá es lo que le da estocasticidad al sistema, que es una función que caracteriza ruido blanco. Después, los parámetros como más importantes son el operador de colapso, ¿sí? Que usualmente se elige como la posición. Eso significa que el estado va a colapsar, o sea, si sufre un colapso, se va a localizar en la posición. Y el lambda representa la tasa de colapsos, es decir, que tantos colapsos yo veo por cantidad de partículas por segundo. Para una partícula esa tasa de colapso, depende de cómo uno la elija, es en general bajísima. Y la segunda ecuación de evolución, que acá hay un typo, esto debería ser phi, porque la función de onda es la misma acá que acá. La segunda ecuación es la de probabilidad del ruido blanco, la función de probabilidad del ruido blanco, la regla de probabilidad del ruido blanco. Que básicamente si uno trabaja un poco esa ecuación, uno reobtiene la regla de Born. Así que podemos seguir trabajando en cuántica normalmente. Y algo que quiero mencionar, que me parece que es bastante importante, es que este tipo de modelos, o sea, uno propone parámetros para este tipo de modelos y los puede descartar de acuerdo con las observaciones. De hecho, ahí hay un gráfico muy lindo que se hizo en 2022, donde había algunos posibles valores para este parámetro lambda y este parámetro RC, que no me voy a meter mucho porque si no es una charla de otros 20 minutos.
Pero básicamente con observaciones de un montón de lugares uno puede ponerle cotas a esos parámetros y efectivamente sacar el limpio eh, cuáles van mejor. Bien, entonces nosotros no vamos a trabajar exactamente con ese modelo CSL que mostré recién, sino con uno que es un poquito diferente. Lo primero que quiero decir es que cuando hacemos cosmología con CSL, siempre vamos a, bueno, por lo menos yo, voy a trabajar en gravedad semiclásica. Eso significa que voy a tratar el espacio-tiempo de fondo como si fuera clásico, mientras que las fuentes de materias van a ser las entidades cuánticas, dicho rápido. Y en este caso las ecuaciones del modelo son las siguientes. Si se acuerdan de las de 2 slides atrás, son prácticamente iguales. Lo único que cambia acá es que estoy como agregando una métrica en la ecuación de evolución. Eso hace como una especie de modelo cuasi relativista. Y acá la regla de probabilidad también. Pero de nuevo, W sigue siendo una función de ruido blanco. C ahora va a ser mi parámetro de mi operador de colapso. Y lambda va a ser mi parámetro de colapso, mi tasa de colapso. Bien, y lo que yo voy a elegir para hacer, o sea, mi tesis básicamente lo que elegí fue usar C como las fluctuaciones del campo. Y lambda, intentamos hacer así como una versión relativista de este modelo, entonces lo que dijimos es, ok, lambda debería depender de la curvatura espacio-temporal, entonces elegimos que lambda sea proporcional al escalar de Ricci, que en inflación lo podemos aproximar como el parámetro de Hubble durante inflación al cuadrado sobre la masa blanca. Bueno, entonces usando esto que acabo de decir recién, uno retoma el problema de la inflación eterna y, como dije antes, lo que nos importa es que se cumpla la desigualdad de que para un dado tiempo las fluctuaciones cuánticas sean más chicas que lo que se mueve en modo cero. Entonces, en el contexto de CSL cosmológico, uno puede calcular esas fluctuaciones cuánticas en lo que se conoce como un tiempo de Hubble y obtiene la ecuación esta que estoy mostrando acá abajo. No pretendo que entiendan toda esta ecuación, hay un montón de detalles que me voy a saltear para que no sea una charla muy pesada. Pero lo más importante de esto es que cuando uno integra, cuando uno tiene que hacer este tipo de integrales, tiene que poner un cutoff. Estos son los modos del campo, y entonces uno tiene que decidir hasta dónde va a integrar. No puede integrar desde 0 hasta infinito, porque probablemente el cociente ese que quiero que sea menor que 1 va a diverger. Bien, entonces la condición esta de que se cumpla esta condición depende mucho del cutoff que uno pone en general. Entonces, para ir ya a mis resultados, o sea, usando la última ecuación que mostré, con el modelo CCL que propuse y considerando como cutoff el horizonte de partículas, la motivación detrás de eso es que como que los modos que están más cerca del modo cero son los que más van a contribuir a las fluctuaciones del campo. Y si usamos que el lambda 0 es 10 a la menos 17 1 sobre segundo, entonces lo que podemos hacer es, podemos afirmar en base al modelo que, no es, que inflación eterna seguro que va a terminar o va a terminar 18 e-folds antes del tiempo de recombinación. Sin embargo, esto no es del todo satisfactorio porque eso no es tiempo suficiente entre que empieza a cumplirse la condición de no inflación eterna y el final de inflación, como para que no haya consecuencias observables en el universo después. Entonces, lo que vamos a pedir en general, o lo que voy a pedir yo en mi tesis, es que inflación eterna se empiece, la condición de no inflación eterna se empieza a satisfacer a partir de 60 e-folds, y voy a relajar la tasa de colapsos, y básicamente voy a ver cuál tiene que ser esa tasa de colapsos para que efectivamente la condición de inflación eterna deje de satisfacerse a partir de 60 e-folds. Y entonces obtengo esto que es un lambda 0, 10 a la 29, 1 sobre segundos, que yo sé que difiere como 45 órdenes de magnitud con respecto al que había propuesto inicialmente. Sin embargo, eso es algo que estamos estudiando todavía. Si es posible que este lambda 0 dependa del tiempo y que haya sido distinto en inflación de lo que es ahora. Entonces, esa es una de nuestras líneas de investigación por el momento. Y ver a ver si podemos ponerle alguna cota observacional a este lambda 0 y si lo podemos descartar o lo podemos dejar. Bien, entonces, yendo a las conclusiones, podemos decir que
en base a los antecedentes que tenemos, que el modelo CCL es un candidato sólido para explicar algunos de los problemas que presenta el modelo inflacionario, particularmente para abordar esto que dije antes de la transición cuántico-clásica de las perturbaciones. Y en particular el modelo que yo uso ya se demostró que uno recupera el espectro escalar de potencias cuasi invariante de escala, que es lo mismo que el estándar. Bueno, sin embargo, así propuesto, digo, lisamente, no logro resolver el problema de inflación interna a menos que relaje alguno de sus parámetros. Y bueno, entonces estamos trabajando en eso de entender exactamente qué significa relajar estos parámetros y en dejar, si no se pueden relajar, en dejar esos parámetros fijos y agregar otros parámetros para poder poner cotas observacionales o lo que haya que hacer, eh, para que nuestro modelo pueda explicar las observaciones en definitiva. Y bueno, eso fue todo por hoy.